Hola, buenos días a todos y a todas. Acá tengo un planiferio que ya todos lo conocen, lo hemos visto. Eh, Han estado estudiando y trabajando sobre el continente americano, ¿no es cierto? Acá pueden ver el continente americano, desde Canadá hasta Tierra del Fuego. ¿Ven? Fácil. Lo que estuvieron viendo alumnos de segundo año es que el continente americano estaba absolutamente poblado. Ustedes vieron 3 civilizaciones, mayas, incas y aztecas, pero también les había dado de tarea que googlearan qué otros pueblos habían, qué otras etnias existían en América. Y me han mencionado desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego, la Argentina, Brasil, México, en todos lados. No son solamente estas 3 civilizaciones. Y todas tenían una organización. Más complejas, menos complejas, pero todos la tenían. Era gente que vivía, que entendía, que tenía una visión del mundo, una cosmovisión, la tenían. Es importante para mí que antes de ver lo que va a pasar ahora, que es la llegada de Colón, el descubrimiento de América, es decir, tener en cuenta esto. América fue descubierta para los europeos, porque América ya estaba descubierta, no era ninguna novedad, pues estaba absolutamente poblada, de norte a sur. Esto es un dato. Bien, todos han oído hablar de Colón. El que más, el que menos, Colón es un tipo conocido. Y también es conocido su llegada a América. Ahora, ¿a qué viene Colón? ¿Por qué un día se levanta y dice, me voy a ir a navegar a ver qué encuentro? El tema es así. Como América no estaba en los planes de nadie, no existía. Voy a doblar así el mapa. Los europeos, esto es Europa, espero se pueda ver bien, esto es Europa, y esto que parece acá un charco, es el mar Mediterráneo. Parece muy chiquitito, pero en realidad es un mar importante y que uno puede navegarlo durante 3 o 4 días sin no ver ningún tipo de costa, es decir, no es chiquitito, acá se ve chiquitito, ¿no? Se ve como un charquito. Ahora, imagínense si el Mediterráneo tiene las dimensiones que tiene y tiene este tamaño en el mapa, imagínense lo que es el Océano Atlántico. Terriblemente enorme. Muy bien. ¿A qué viene Colón? A esto les quería contar. ¿A qué viene Colón? El mar Mediterráneo, este mar chiquitito, que parece chiquitito, que está acá, había sido ocupado por los turcos otomanos. Los turcos otomanos, un grupo de personas de bastante mal carácter, que se instalaron acá e impidió que los europeos, los españoles, los portugueses, los ingleses, pudieran acceder a Oriente a través del mar Mediterráneo. ¿Por qué? Porque estaban los turcos. Y los turcos no los dejaban pasar. ¿Y qué tanta necesidad de ir a Oriente? Bueno, ya estaba el comercio bastante aceitado, se viajaba mucho, se viajaba por mar porque era más práctico, se llegaba más rápido y se traían objetos suntuosos de Medio Oriente y sobre todo las especias. A ver este tema de las especias. Yo acá les hice un cuadrito muy sencillito, que lo van a poder ver, que tiene 3 datos. Edad Media, o el Medioevo, que ustedes lo habrán estudiado en primer año como el feudalismo. El feudalismo es un periodo de tiempo que, si bien es muy variable, muy dinámico, dura 1000 años, casi 1000 años. Y ahí hay una línea que divide, ¿no? Con una fecha, 1492. Y después de ahí viene la modernidad. Es decir, hay un cambio de época. Termina el feudalismo, termina la Edad Media y comienza la modernidad. Esto no quiere decir que la gente un día se acostó en la Edad Media y se levantó en la modernidad. Esto no es así.
Esto es lento, es un proceso que es casi imperceptible. De pronto la gente vive con un estilo de vida medieval, es decir, muy metido en la religión, muy encerrados en los castillos donde los señores feudales le ofrecían protección contra los pueblos bárbaros que invadían, eh, los campesinos que a su vez pagaban esa defensa que hacía el señor feudal con su trabajo. Esto era más o menos el paradigma medieval, ¿no? Un hombre, un ser humano, una humanidad muy, muy miedosa, miedo de los ataques de estos pueblos bárbaros, por ejemplo los vikingos, si habrán visto la serie, estaría bueno para que la vean, aunque sea un capítulo, con un capítulo les alcanza. Que venían y hostigaban a los pueblos europeos. Entonces la Edad Media es una edad como así como cerrada, como oscura, ¿no? Por más que muchos dicen que no, que desde mi punto de vista, eso, conclusión que pueden sacar ustedes leyendo, para mí una época cerrada. Y eso de a poco se fue flexibilizando, más o menos como la cuarentena. Vieron que al principio no salía nadie y de pronto empezamos a salir. Ahora cada vez vemos más gente afuera. Fíjense cómo podemos relacionar todo, ¿no? La Edad Media comienza siendo muy cerrada y al final, cuando se acerca el año 1492, se empieza a flexibilizar. Es decir, ya los pueblos bárbaros invaden menos, los europeos se pueden defender mejor, pueden repeler estas incursiones de los pueblos bárbaros. Yo no digo cómo se llamaban así, porque la verdad que bárbaros, muy relativo. Para decir vos sos bárbaro y yo no, ¿no? Entonces, esa flexibilización fue permitiendo una mayor comercialización de productos, es decir, estos campesinos que producían para la subsistencia comenzaron a tener excedente de producción y ese excedente lo intercambiaban con otros pueblos y así es como nace el mercado, como nace una especie de feria, lo que uno tiene en la cabeza. Y de pronto la gente deja de vivir como se vivía en la Edad Media y se encuentra viviendo en otra época. Pero yo quiero que tengan claro esto no ocurre de un día para otro. Uno no se levanta siendo moderno y se había acostado la noche anterior siendo medieval. Esto queda claro, que es un periodo de tiempo. Por ejemplo, un ejercicio fácil. Sentate a la tardecita en el patio de tu casa de día y de pronto se va a hacer de noche. Pero ¿en qué momento se hizo de noche? Es algo que no sé, que es algo que pasa. Necesitas que transcurra el tiempo. Y de pronto era de día y ya no es más de día, es de noche. Pero no hay un momento en el reloj que vos puedas señalarme. La noche se hizo a las, ponele, qué sé yo, 19:01 minuto 30 segundos. No. Lo mismo pasa con las edades históricas. Esta división es una división humana, porque el tiempo transcurre y la humanidad vive y sobrevive. De pronto, los historiadores, para organizar el estudio de estas etapas, la van dividiendo en edades o en etapas, por ejemplo, ¿no? Tenés la Edad Media, larga, muy diferente, no es lo mismo la Alta Edad Media que la Baja Edad Media, no es lo mismo. Y de pronto aparece la modernidad. ¿Qué gran diferencia hay entre la Edad Media y la modernidad? Una, es muy paradigmática, porque el paradigma de la Edad Media era el teocentrismo. El centro de la vida del hombre, del ser humano, de la humanidad medieval, era Dios. Y sobre todo era un horrible temor a Dios. Esa gente, esa humanidad la medieval, sobre todo la que está más lejos de 1492, tenía pánico de ir al infierno. Pánico. Por eso se explica tantas catedrales. Si vos te metés en Google y buscas en los países, por ejemplo, catedrales en España, catedrales en Francia, catedrales en Alemania, en Gran Bretaña, vas a encontrar más catedrales que kioscos. Porque de alguna manera, esta humanidad, creía que ofreciéndole esas catedrales a Dios se iba a ganar el cielo. Te lo hago muy sintético, es un poco más complejo, pero lo hago sintético. ¿Y qué pasa con la modernidad?
el hombre deja de ser teocéntrico para pasar a ser antropocéntrico. Diferencia. ¿Cuál es la diferencia? En la Edad Media, el hombre vivía para Dios, por temor a Dios, o con temor a Dios. Y en la modernidad, ya el centro se desplaza de Dios hacia el hombre mismo. Acá eran las catedrales y en la modernidad eran los palacios. En las catedrales, que yo sepa, se reza mucho. Y en los palacios, fiesta. Es decir, acá el hombre sufre, acá el hombre goza. Qué síntesis que te estoy haciendo. Pero para entender que la mentalidad de una persona, de una comunidad, de una humanidad, de los europeos, va cambiando, y al cambiar la mentalidad va cambiando las circunstancias y lo que les toca vivir. Esto es muy importante. Bien, dicho esto, ¿para qué digo esto? Porque a ningún hombre del medioevo se le ocurrió hacer un viaje como el que se le ocurre a Colón. ¿Y a qué vino Colón? ¿A qué vino? ¿Para qué quería venir? Bueno, porque como los turcos otomanos le impedían llegar a Medio Oriente para buscar artículos suntuosos y sobre todo las especias, bueno, es que en el medioevo el hombre, los señores feudales, que eran los que mejor comían, lo único que podían hacer era salar la carne, o sea, era carne salada, salada de sal, ¿no? Pero de pronto, cuando se fue flexibilizando la Edad Media, es decir, cuando ya esos pueblos bárbaros no eran tan agresivos y no tenían tan fácil acceso, estos hombres europeos pudieron empezar a viajar y acceder al Medio Oriente para traer estos artículos. Y la nobleza de la modernidad, porque ya abandonamos al señor feudal para entrar a la modernidad donde tenemos la nobleza y tenemos reyes. Ya no son feudales, son monarquías. Entonces estas monarquías y estas clases nobles habían ya probado de la canela, la pimienta, todas estas cosas, ¿no?, que le daban otro gusto a la comida, y pagaban lo que sea por obtener estos productos. Y como no lo podían hacer vía marítima por el Mediterráneo, intentaron hacerlo por tierra. Imagínate esas distancias. Era imposible. Era imposible porque no había un transporte lo suficientemente desarrollado como para poder hacer semejante viaje. Por lo tanto, estaba descartado. Y ahí es cuando aparece Colón, que dice, bueno, si no podemos ir por el oriente, ¿por qué no vamos por occidente? Es decir, lo que quería hacer Colón era darle la vuelta al planeta. Porque esto es un plano, pero el planeta, ustedes saben que es una esfera, como una naranja. Entonces Colón dice, bueno, si no podemos ir por el oriente, no podemos ir por el este, vayamos por el oeste, pegamos la vuelta al planeta. Y ahí se armó un lío. ¿Por qué? Porque los asesores de la reina, porque Colón andaba por todas las cortes proponiendo, ¿no?, el viaje, porque yo quiero hacer el viaje, porque se puede ir. Colón estaba re equivocado. Colón no fue ningún visionario. Colón era realmente un ignorante. Con todo respeto lo digo. Pero a veces en los libros de historia, no sé ahora cómo aparecerá. A mí me lo enseñaron como que era el hombre que tenía la gran visión de que quería demostrar que la Tierra era redonda. Gran error. Eso es cualquiera. Yo no entiendo por qué a mí me enseñaron de esta manera. Porque la Tierra era redonda y lo fue siempre, y se supo desde el siglo II, algunos hablan del siglo IV, pero estamos hablando 1000 años antes de que Colón hizo el viaje. Colón jamás se le cruzó por la cabeza demostrar que la Tierra era redonda, porque ya lo sabían. Es más, en las universidades modernas, en España o en Francia, ya tenían globos terráqueos. O sea que no, eso es un disparate. Colón jamás quiso demostrar que la Tierra era redonda. Lo que sí Colón, además de que esto no es cierto, el error de Colón fue el cálculo de la esfera de la Tierra. Es decir, Colón calculó que la Tierra tenía este tamaño en escala, decía, la Tierra es así, pero en realidad la Tierra era así.
Era 10 veces más grande, u 8 veces más grande de lo que calculaba Colón. Colón decía, miren, yo para llegar a Japón, porque para dar la vuelta, ¿no? Querían de España, querían llegar a Japón, nadie sabía que existía América. Cuando Colón quería llegar a Japón, como por tierra no lo podía hacer, lo quería hacer por mar, pegaba la vuelta y llegaba a Japón. Decía, hay 4.500 kilómetros de distancia. Bueno, hoy sabemos que el Ecuador mide 40.000 kilómetros. Y ya lo sabían en esa época. Algunos lo llegaban a medir en 32.000 kilómetros. En la época no estaban tan errados. Ahora, Colón, ¿de dónde saca esta idea de que la Tierra es tan chiquitita y que con 4.500 kilómetros de navegación podía llegar a Japón? ¿Qué lo salva a Colón? Lo salva América. Porque si América no hubiese estado en el medio, nunca, jamás hubiésemos oído hablar de Colón. Pero Dios puso América en el medio y Colón pudo llegar. Obviamente que tuvo que recorrer 9.000 y pico de kilómetros. Por eso, en un momento del viaje, algunos dicen que la tripulación se rebeló y quería volver. Y otros dicen que no, que el que se quería volver era Colón. Es decir, a vos te presentan a Colón como un hombre, ¿no? Como, no sé, como Newton más o menos, como que hizo el gran descubrimiento. Bueno, no es tan así. Colón era un hombre, un aventurero, navegante, estudioso, pero bueno, no tenía buenas fuentes. Entonces, ¿de dónde saca Colón que con 4.500 kilómetros podía llegar a Japón? Un disparate. Los asesores de la reina decían, por favor, este tipo está re loco, no va a llegar a ningún lado, porque había que poner plata. Había que financiar ese viaje, ¿no? Como pasa ahora. Vos inicias una empresa, necesitas capital. Muy bien. Fíjate este cuadrito que tengo acá, este gráfico. Colón parece ser que había leído al profeta Esdras, ¿no? Cartografía medieval, ¿se acuerdan? Medieval. Y el profeta Esdras, en uno de sus pasajes, dice, él, y ese él con mayúscula y acentuado se refiere a Dios, él secó 6 partes de la tierra. Entonces Colón hizo esta conclusión. Fíjate la fuente, ¿no? O sea, no sé si era visionario, pero sí que era arriesgado. Entonces dijo, bueno, si él, Dios, secó 6 partes de la tierra, quiere decir que hay una que es de agua. Es decir, por eso yo pongo acá 6 partes blancas, que sería la tierra, y una en azul. Esa es la cantidad de agua que calculaba Colón. En un gráfico, obviamente. Yo te hago un gráfico de fracciones. Si la tierra tiene 7 partes, bien, secó 6. Y si secó 6, me queda solo 1 de agua. Por lo tanto, hay poca agua. Esta es la conclusión de Colón. Arriesgado, ¿no? Una persona corajuda es la que sabe a lo que se enfrenta. Porque si vos salís a navegar para llegar al Japón creyendo que hay 4.500 kilómetros de distancia, no sos un corajudo, sos un ignorante. Que las cosas le salieron bien porque estaba América, si no, no hubiese llegado nunca. Tenían razón los asesores de la reina que le decían, no, eso no es posible. Tenían razón, se llamaban los sabios de Salamanca. Yo no sé si eran sabios, eran de Salamanca, eran profesores universitarios. Y con lo que sabían en la época, pudieron hacer este viaje. Ahora, se ve que Colón era muy convincente, ¿no? Pero recuerden esto, Colón llega a América porque América estaba en el camino. Él no tenía intención de llegar a América, porque uno no puede llegar a un lugar que desconoce. Colón tenía muy claro que quería llegar a la India, quería llegar a Japón. Eso lo tenía claro. Colón llega a las islas del Caribe, acá, a las islas del Caribe. Colón se murió sin saber que había llegado a un nuevo continente. Nunca lo supo. Tardaron 10 años en llegar
a lo que es actualmente Venezuela. Es decir, llegaron a las islas del Caribe, anduvieron dando vueltas. Claro, con los medios que tenían en la época, otra cosa no podían hacer. Pero esta es más o menos la historia de por qué Colón necesita hacer ese viaje, ¿no? Era una cuestión económica para poder acceder a Medio Oriente y traer esos artículos de los cuales la nobleza consumía mucho. Y además era un gran negocio, ¿no? Porque eso se iba a vender, no era que iba a ser un favor a los señores, a los nobles ni a la realeza. Pero después se encontraron con que con un continente gigantesco, muy poblado y con mucho oro. Eso lo vamos a dejar para la próxima. Yo quiero que cuando terminen de ver este video, yo después les voy a dejar qué tarea tienen que hacer.